¿Con quién se casó Caín? Esta pregunta me la hace una hermana de Axochiapan, Morelos, en México. Y le voy a contestar esta pregunta con este video. Inclusive esta pregunta nos las hacen los ateos, los agnósticos, los escépticos, los que no creen en la Biblia. Nos las hacen para tratar de ridiculizar la Biblia y, según ellos, para probar que la Biblia no es un libro histórico. Pero a la misma vez, permítame decirle que la Biblia, sobre todo el libro de Génesis, no está escrito cronológicamente. A veces lo que se narra en el capítulo 3 sucedió en el capítulo 1. Simplemente son historias narradas no consecutivamente, simplemente de manera de tópicos, de temas. Comienzo leyendo Génesis capítulo 4, del 10 al 17, y me voy a brincar la historia cuando Caín mató a su hermano Abel. Entonces aquí Dios le comienza a reclamar a Caín acerca de su hermano, y dice versículo 10, y él le dijo: ¿qué has hecho?, le dice a Caín. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Nótese que aquí Dios está maldiciendo a Caín. Y quiero que se dé cuenta, para cuando yo hable sobre los gigantes de Génesis capítulo 6, los Nefilim, en otro video, tenga usted este conocimiento. Que abrió su boca para recibir de tu mano, la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Y fíjese lo que dice: errante y extranjero serás en la tierra. Esto es bien importante para comprender la pregunta y la respuesta. Él iba a ser errante y extranjero de su familia. Y dijo Caín a Jehová, o a Yahweh: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra. Él iba a ser expulsado de su familia, como les había dicho. Su familia en ese tiempo era, por supuesto, Adán, Eva, su madre, y después eran ellos, y después sería su hermano Set, aunque aquí todavía no nace su hermano Set, pero obviamente está siendo desterrado de su familia. Dice: y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Ahí la palabra tierra significa seré errante y extranjero de mi familia. Ahí toda la tierra, todo el planeta Tierra estaba deshabitado, para que no piensen que había seres humanos en otras partes de la tierra. Él está hablando en tiempo futuro y dice: y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Él sabía que sus padres iban a reproducir, a multiplicar, como Dios se lo había ordenado. Y le respondió Jehová, o Yahweh: ciertamente cualquiera que matare a Caín, hablando del tiempo futuro, 7 veces será castigado. El 7 es el número de Dios, el número predilecto, el número favorito. Entonces Jehová, o Yahweh, puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare, hablando del tiempo futuro. Salió pues Caín de delante de Jehová, o de Yahweh, o de Dios, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Él se fue de allí al oriente. Entonces salió de ese lugar. Se fue como un castigo, y Dios lo maldice, y él será errante y extranjero, apartado de su familia. Quiero que noten el versículo 17, porque del versículo 16 al versículo 17 hay un gran trecho, hay una gran distancia de años. Eso no significa que porque el versículo 16 sigue del 17, usted no crea que sucedió inmediatamente allí. Eso, no. Aquí pasaron cientos de años y lo voy a mostrar con la explicación. Entonces, esto prueba una vez más que la Biblia no fue escrita cronológicamente, consecutivamente, evento por evento, año por año. Dice el versículo 17, después de que Caín se va, pasan cientos de años, ahorita lo voy a explicar, y dice 17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc.
No se le olvide ese nombre porque es una palabra clave. Yo le soy honesto, me estuve quebrando la cabeza para contestar esta pregunta. Me rendí al Espíritu Santo mientras estuve estudiando, investigando sobre ese tema. Ese tema no, o esta respuesta no se la copié a nadie, no se la he escuchado a nadie. Yo creo que el Espíritu Santo me escuchó mis oraciones y yo creo que Él me dio las evidencias que necesitamos para contestar la pregunta. La pregunta de con quién se casó Caín. Entonces 17. Dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Esto es algo muy normal que los padres, si construyen, edifican algo, le pongan el nombre de uno de sus hijos, ya sea un negocio, ya sea una fábrica, ya sea una escuela, cualquier cosa. Entonces aquí es muy normal que le pongan el nombre de su hijo. O sea que Caín, junto con su esposa, le pongan el nombre de esta ciudad a de su hijo, perdón. Entonces, estas ciudades que había en ese tiempo no era de miles como hoy en día, y mucho menos de millones, hermanos. En aquellos tiempos eran simplemente 50 personas, 100 personas, ya se consideraba una ciudad o un pueblo. Hoy en día simplemente sería lo que es un rancho, un municipio, un ejido, etcétera, una provincia. Entonces, hasta aquí. Quiero explicar lo que tengo aquí a mis espaldas en el pizarrón para que usted lo entienda. Las letras amarillas son los nombres de las personas que nos interesan para ese estudio. En ese caso tenemos el nombre de Adán o de Adam. Adam con M significa varón u hombre. Adam nació en el año 0. Los números de color azul indican que son cada 100 años. 100 años, 200 años, 300 años, así sucesivamente hasta el año 1400, que es simplemente lo que necesitamos como referencia. Después de Adán, Adán tuvo al tercer hijo, porque recordemos que Caín mató a Abel y se llamó Set. Set nace. Estos números pequeños de color blanco indican la edad de su padre. En otras palabras, Adán tuvo su hijo Set a los 130. Su hijo Set tuvo a su hijo Enos a los 105. Enos tuvo su primogénito, su primer hijo, a los 90 años. Y así sucesivamente. Acá Matusalén nace, por ejemplo, a los 65 años de la edad de su padre Enoc. Entonces, aquí tenemos en letras rojas y con una cruz. La cruz indica que falleció. En otras palabras, Adán falleció a la edad de 930 años. Set falleció a la edad de 912 años. Enos falleció a la edad de 905 años. Cainán falleció a la edad de 910 años. Y Mahalaleel falleció a la edad de 895 años. Si usted se fija, Adán, cuando empezó a vivir, él empezó como un adulto. En otras palabras, él no tuvo niñez, él no tuvo infancia, como la mayoría de los hombres y como muchas mujeres también, que se comportan como niños y no tienen infancia. Y eso no significa que los adultos tenemos que ser amargados, no podemos jugar sanamente, no podemos bromear, ¿no? Simplemente que usted sabe a lo que me refiero, que a veces se batalla con el cónyuge porque son todavía niños en su mentalidad. Y es cuando sacamos el dicho que fulano de tal no tuvo infancia. Entonces Adán no tuvo infancia. Ahora, aquí abajo tengo la descendencia de Caín. Caín tuvo a Enoc, a Irad, a Mehujael, Metusael y a Lamec o Lamec, como usted le quiera llamar. Set, el tercer hijo de Adán y Eva, tuvo a Enos, a Cainán, a Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén y a Lamec. Fíjese que aquí
Set tuvo un hijo que se llamó Lamec y también su hermano Caín tuvo un hijo que se llamó Lamec. Y tiene mucho que ver, es muy relevante. Ahora, vamos a contestar la pregunta, sin más preámbulo. ¿Con quién se casó Caín? Permítame decirle, primeramente, que Enoc nace aproximadamente en el año 600. Enoc tiene mucho que ver en esta historia, para esta pregunta, en esta respuesta. Enoc nace aproximadamente, y déjeme decir esto entre paréntesis, estos números 100, 200, 300, 400, 500 no significa exactamente que aquí, por ejemplo, no significa que entre el año 400 y 500, a la mera mitad, a los 350 años, nació Mahalaleel. No, eso simplemente son aproximaciones. Si quisiéramos saber en qué año exactamente nació cada persona, yo tendría que dividir con 100 rayitas cada distancia, del 100 al 200, yo tendría que poner 100 rayitas y entonces buscar exactamente el año 130 y allí mismo decir. Entonces simplemente son aproximaciones, que es lo que nos interesa. Les decía, entonces Enoc, como la mayoría saben, Enoc no vio muerte. Con Dios caminó Enoc. Enoc no falleció, dicho en otras palabras. Por eso es que aquí yo tengo a Enoc aproximadamente en el año 900. Él falleció más o menos desde el tiempo de Adán hasta el año 900 aproximadamente. Enoc no falleció, fue arrebatado. Aquí le puse una abreviatura de arrebatamiento. Enoc fue arrebatado a la edad de 365 años. Por eso es que no le puse una cruz de muerte, de fallecimiento, ni tampoco lo puse en rojo. Lo hice a propósito con el color amarillo, el color de su nacimiento, porque Enoc hasta el día de hoy sigue vivo. Y tengo un estudio donde explico quiénes son los dos testigos. Ahí explico que Enoc es uno de los dos testigos. Entonces, tiene esto mucho que ver. Las mujeres que van a escuchar van a estar más conscientes y me van a dar más razón que los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres somos menos emocionales, somos menos sentimentales. Y la mujer va a entender mejor que el hombre. Los hombres somos más calculadoras. Entonces, imagínense que Enoc, cuando es arrebatado, desaparece. Dice la Biblia que Enoc vivió 365. A la edad de 65 años, dicho sea de paso, él tiene a Matusalén. Pero después de Matusalén, que fue el primer hijo de Enoc, dice la Biblia que él tuvo muchos hijos y muchas hijas. Inclusive esta referencia usted la encuentra en el capítulo 4 de Génesis y capítulo 5 de Génesis, para que usted lo busque. Enoc tuvo muchas hijas. Me voy a regresar un poquito. Adán tuvo muchos hijos, aparte de Set, y muchas hijas. Adán falleció aquí. Todo este tiempo, hermanos, todo este tiempo nacieron hasta aquí. Nacieron hijas. Adán tuvo muchos hijos y muchas hijas. En ese tiempo vivían cientos de años. Si se puede ver, los seres humanos vivían muchos años. Entonces, Adán tuvo muchas hijas. Voy a hablar de las hijas porque estamos contestando la pregunta. ¿Con quién se casó Caín? Caín obviamente se casó con una mujer. Ya sé que se casó con una hermana de él, hija de Adán y Eva. O tal vez se casó con Set. Set tuvo con una hija de Set, quiero decir. Set tuvo muchas hijas. O se casó con una hija de Enos. Que Enos viene siendo sobrino nieto de Caín, porque es hijo de Set. Enos tuvo muchas hijas. Tal vez se casó con una hija de Cainán. Cainán tuvo muchas hijas. Mahalaleel tuvo muchas hijas, dice la Biblia, hijos e hijas. Jared tuvo muchos hijos y muchas hijas. O tal vez se casó con una hija de Enoc, aunque Enoc vivió solamente física en la tierra 365 años. Él tuvo durante 300 años, desde el año 600 al año 900, él tuvo muchas hijas. Y aquí está la respuesta.
Yo creo que Caín se casó con una hija de Enoc. Les decía, las hermanas me van a entender mucho mejor. Enoc es arrebatado, se va en una especie de rapto, se va, se lo lleva a Dios de aquí de la tierra, desaparece. Él tiene muchos hijos y muchas hijas, es lo que enseña la Biblia. Tiene muchos hijos y muchas hijas. De pronto se quedan huérfanos. En ese tiempo tener 50 años era como ser un niño, aunque no, ya era un adulto, pero era simplemente, si vivía 900 años, por ejemplo, tener 50 años era una etapa de niñez, y no porque anduviera gateando, pero era considerado un niño. Cuando hable sobre el milenio, voy a enseñar eso sobre Isaías. Cuando el niño morirá, dice, de 100 años. Entonces, él dejó muchos hijos. Los hijos somos más duros, por decirlo así, de corazón. Somos menos emocionales, menos sentimentales. Sí nos afecta, pero no tanto como a las niñas. Por ejemplo, cuando se muere el papá, el esposo, y deja una hija o hijas, las hijas, obviamente que les hace falta la paternidad, les falta su padre y muchas veces se casan muy pequeñas a temprana edad. Aún si tuvieron padre, pero el padre no fue cariñoso y amoroso con las hijas, entonces muchas veces las hijas se casan bien pequeñas, bien jóvenes, quiero decir, bien chicas de edad, y a veces se casan, por supuesto, con alguien que les dobla la edad. Y es porque ellas están buscando, aparte de un amor de mujer o de hombre, están buscando un amor paternal. Entonces, Enoc fallece, es arrebatado a la edad de 365 años y deja muchas hijas. Pónganse en el lugar de las hijas de Enoc. Enoc se quedaron sin padre. Yo me atrevo a decir que él dejó muchas adultas, hijas casadas, pero también dejó pequeñas, dejó niñas, dejó adolescentes. Entonces, aquí está la respuesta más concreta. Caín se casó con una hija de Enoc. Aquí están las pruebas y las evidencias. Número 1. ¿Por qué digo que se casó con una hija de Enoc? Se casó con una hija de Enoc porque el primer hijo que tuvieron, Caín, con su esposa X, aquí le voy a poner X. Caín con su esposa X le pusieron el nombre, en otras palabras, la esposa le puso el nombre de su papá. Le puso el nombre de su papá. Aquí está otra evidencia. ¿Por qué Caín no le puso otro nombre? Sencillo, porque Caín era errante. Había sido expulsado de su familia. Caín no tenía otros nombres. No había muchos idiomas, solamente había un idioma. No había mucha escritura. Apenas estaba inventando la escritura. Eran los primeros seres humanos. En otras palabras, Caín le podía poner como su papá Adán. Le podía poner como su mamá Eva. Bueno, en ese caso es un varón. Le podía poner como su papá Adán. Le podía poner como su hermano Abel. ¿Usted cree que su conciencia no estaba dañada porque había matado a su hermano? Y por culpa de ese asesinato, ahora estaba errante y extranjero. Había sido apartado de su familia. Entonces, la esposa, yo creo, le sugirió que le pusieran como su padre. La esposa extrañaba a su padre. La hija de Enoc extrañaba a su padre. Entonces, como no había mucho vocabulario, el vocabulario de ellos no era muy amplio como hoy en día. Tenemos cientos y miles de palabras y cientos y miles de nombres propios, nombres comunes. Entonces, le pusieron Enoc. Aquí le va la otra prueba, la otra evidencia. Cuando Caín se casó, Caín ya era un anciano. Se lo pruebo. De todo el resto de la Biblia, de todos los demás, se dice que tuvieron hijos e hijas. Los hijos de Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, e hijas. Pero Caín solamente tuvo un hijo. Tuvo a Enoc. De allí en fuera él no tuvo hijas ni hijos. Solamente tuvo un hijo.
¿Y por qué tuvo un hijo? Porque él ya era un anciano. Ya habían pasado, nótese bien, 100 años, 200 años, 300 años, 400 años, 500 años, 600 años. Después del año 665 aproximadamente, le nacieron hijas a Enoc. Llegó el año 700 años de Caín, 800 años. En este periodo de tiempo le nacieron hijas a Enoc. Vamos a decir que cada línea es una hija. Y de estas hijas tomó Caín a su esposa. Él ya pasaba los 700 años. No en balde dice quien encuentre a Caín 7 veces será castigado. Recuerde que el número 7 es el número predilecto de Dios. En Génesis 4:15 encontramos esa maldición o esa sentencia, ese decreto. Entonces, por eso yo creo firmemente que Caín se casó con una hija de Enoc. Cuando Caín se casa y tiene el hijo, ya es un anciano. Por ende, ya no tuvo más hijos. Fue el primero y el último. Él ya estaba anciano, ya estaba a punto de morir. Caín. Otra prueba, otra evidencia. Mientras tanto, su hermano Set, después de que nació, tuvo a su primer hijo a los 105 a Enos, y tuvo a todos. Set tuvo a su hijo, a su nieto, a su hijo, nieto, bisnieto, tataranieto. Después de tataranieto, todavía no se ponen de acuerdo qué sigue, pero yo voy a inventar aquí unas palabras porque la Real Academia Española no ha inventado, porque nunca ha habido 5 y 6 generaciones. Después de la tataranieta sigue la pentanieta o el pentanieto. Después sigue la hexanieta. Y las hijas de Enoc se les puede llamar etanieta, eta que significa 8. Caín se casó con una etanieta de Adán y Eva, después de 7 generaciones. Entonces, Set ya tenía muchos hijos, por eso es que aquí tenemos Enos, tuvo a Enos, tuvo a Cainán, tuvo a Mahalaleel, tuvo a Jared y tuvo a Enoc. También tuvo un Enoc, Set, para que no se confunda. Tuvo a Matusalén y tuvo a Lamec o a Lamec. Le voy a llamar Lamec. Quiere decir que cuando Caín tuvo a Enoc y después tuvo a su primer nieto Irán, noten los nombres que son parecidos. A él le pusieron este hijo porque se parece a este. Metusael se parece a Matusalén. Lamec es el mismo a Lamec. Cuando Caín tuvo a un hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, aún después de tataranieto sigue pentanieto. Cuando tuvo su pentanieto, acá ya iba más adelantado. Set ya había tenido un hijo que se llamaba Lamec. Entonces comenzó Caín y los hijos de Caín, quiero decir, a ponerle los nombres de sus parientes. ¿Por qué? Porque se tenían que repetir, hermanos, los nombres. No había muchos nombres, eran los primeros seres humanos. No había que un Pedro, un Juan, un Jacobo, un Andrés, un Felipe, un Kelly, un Jasmine. No había cualquier otro nombre de cualquier otro idioma. Eran los primeros nombres. Por lo tanto, por eso es que se repiten muchas veces los primeros nombres cuando leemos las genealogías. No había, hermanos, de dónde agarrar más nombres. Entonces, por eso es que yo creo que Caín se casó con una octanieta de Adán y Eva. Él no se casó con una hermana o con una sobrina, hijas de Set, o con una sobrina nieta. Él se casó con una hija de Enoc, porque Enoc fue arrebatado y dejó hijas todavía pequeñas, hijas solteras, cuando fue arrebatado, y de allí fue que Caín agarró una de esas hijas. La otra prueba es de que él ya no tuvo más hijos, más hijas. ¿Por qué no? Porque él vivió cientos de años apartado de su familia. Entonces, cuando Adán y Eva tuvieron hijos, nietos y bisnietos, tataranietos, de todas esas
tataranietas, vamos a llamarle tataranietas de Adán y Eva, de ahí agarró Caín a su esposa. Por eso es que, valga la redundancia, Caín ya no tuvo más hijos porque ya era un anciano. Cuando él conoció una tataranieta de Adán y Eva, él ya era un anciano, un viejito, y solamente pudo tener a un hijo. Y le llamaron Enoc, como el padre de la esposa de Caín. Bueno, no trato de convencerlos, hermanos. Esta es la respuesta. No sé si le esté de acuerdo la hermana o no. Simplemente esta es la respuesta. Que Dios les bendiga a todos. Shalom, Haverim.